Escúchame bien. Tú tienes visión. Tú tienes fe. Tú has orado, has planeado, has trabajado. Y aún así, en 2026, algo se bloqueó. Una puerta que debía abrirse, no se abrió. Un proyecto que debía despegar, sigue en tierra. Una relación, una oportunidad, un negocio, una temporada que prometía, frenada en seco. Y lo más perturbador no es el bloqueo. Es que tú no sabes por qué. En los próximos 35 minutos, voy a mostrarte algo que va a cambiar permanentemente la forma en que lees los obstáculos de tu vida. Vas a entender la razón espiritual exacta por la que tus planes se bloquearon, y no es lo que el enemigo te hizo creer. Cuando termines este video, no vas a sentir frustración. Vas a sentir urgencia, porque lo que viene después del bloqueo es tu mayor promoción. Sé exactamente cómo se siente. Entras al año con claridad, con fe renovada, con un plan trazado. Tienes el propósito, tienes los recursos, tienes la fe. Y entonces, la oportunidad cae. El socio desaparece. El dinero no llega. La puerta se cierra en tu cara. Y empiezas a preguntarte, ¿estoy haciendo algo mal? ¿Me equivoqué de dirección? ¿Dios me abandonó? No, no te abandonó. Te está reposicionando. Pero hay algo que nadie te ha dicho sobre los bloqueos de 2026. Hay una razón espiritual específica, documentada en la Escritura, confirmada en la neurología del liderazgo, por la que justo este año, los planes de los hombres y mujeres ungidos están siendo detenidos, redirigidos y reconfigurados. Y si no entiendes esa razón, vas a pelear contra el bloqueo. Y pelear contra el bloqueo es pelear contra Dios mismo. Quédate hasta el final. Lo que voy a mostrarte lo cambia todo. Antes de entrar al núcleo de esta enseñanza, necesito construir contigo el mapa completo, porque la mayoría de los creyentes vive en un error fundamental, y ese error los tiene frustrados, paralizados y confundidos frente a cada obstáculo. El error es este: creen que cada bloqueo viene del enemigo y que su trabajo es destruirlo. Y sí, hay ataques del enemigo, eso es real, pero hay algo más real aún. Hay bloqueos que vienen de Dios, y la diferencia entre uno y otro puede determinar si avanzas o si pierdes 10 años peleando contra el plan de tu propio padre. Abre tu mente a esto. Hechos 16, versículo 6. Pablo, el apóstol más productivo de la historia de la iglesia, está en su segundo viaje misionero. Tiene un plan claro, una visión específica. Va a evangelizar Asia. Y entonces el texto dice algo que debería perturbarte profundamente. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Leyeron eso? El Espíritu Santo bloqueó el plan de Pablo. No el demonio, no la persecución romana, no la falta de fe. El Espíritu Santo. Y no fue una vez, fueron 3 veces en ese mismo pasaje que el Espíritu cerró puertas. ¿Por qué? Porque el plan de Pablo era bueno, pero el plan de Dios era mayor. En lugar de Asia, Macedonia. En lugar de lo que Pablo tenía planeado, Europa entera. El bloqueo no era el fin del ministerio de Pablo, era el pivote hacia su mayor impacto histórico. Ahora necesito que internalices esto como principio operativo. No todo lo que se cierra es del diablo, y no todo lo que se abre es de Dios. La mentalidad de guerrero ungido no es la mentalidad que ataca cada obstáculo. Es la mentalidad que lee cada obstáculo con discernimiento sobrenatural. ¿Por qué esto importa en 2026? Porque vivimos en el año de mayor velocidad de cambio que la historia humana haya visto. Inteligencia artificial rediseñando industrias completas, economías reestructurándose, paradigmas que eran eternos destruidos en 18 meses. En un mundo así,
El plan que tenías en enero de 2026 puede estar perfectamente desalineado con lo que Dios está construyendo en julio de 2026. Y cuando Dios necesita reposicionarte rápido, Él bloquea. No como castigo, como corrección de trayectoria. Como un GPS que recalcula tu ruta porque encontró un camino más corto hacia tu destino. Ahora bien, ¿cómo disciernes si tu bloqueo es un ataque del enemigo o una corrección divina? Eso es exactamente lo que vamos a desempacar. Pero primero, necesitas entender la anatomía completa del bloqueo espiritual. Porque si no entiendes su estructura, no puedes leerlo. Y si no puedes leerlo, siempre reaccionarás mal. Hay 3 niveles de bloqueo que los ungidos enfrentan, y cada nivel tiene una respuesta diferente. Nivel 1. El bloqueo de protección. Dios cierra la puerta porque lo que está detrás de ella te destruiría. Tú lo llamas frustración, Él lo llama amor. Nivel 2. El bloqueo de preparación. El plan es correcto, el destino es correcto, pero tú no estás listo todavía. El bloqueo no cancela la promesa, la preserva hasta que estés equipado para sostener la sostenera. Nivel 3. El bloqueo de redireccionamiento. Como Pablo, en Hechos 16. El plan era bueno, pero Dios tiene un plan mayor que requiere una dirección diferente. La mayoría de los creyentes vive atrapada en el nivel 1 y 2 sin saberlo, y pierde años peleando contra una protección divina que debería agradecer. Declaración. Repite esto en voz alta si puedes. Mi bloqueo no es mi derrota, es mi reposicionamiento. Hablemos con honestidad brutal ahora. Porque el problema con el bloqueo no es solo estratégico, es profundamente emocional. Y la Escritura nunca minimiza el dolor real del creyente frente a un sueño que no avanza. Hay algo que quiero que entiendas. El dolor del bloqueo es proporcional a la claridad de tu visión. Cuanto más claro ves a dónde debes ir, cuanto más intensamente lo has creído y declarado, cuanto más recursos has invertido, más duele cuando se detiene. Y ese dolor tiene capas. Capa 1. La vergüenza pública. Tú lo declaraste, lo anunciaste, le dijiste a tu familia, a tu red, a tu comunidad. Esto viene en 2026. Y no vino. Y ahora tienes que mirarlos a los ojos. Eso no es solo frustración. Eso es humillación. Y la humillación, bien procesada, es uno de los catalizadores más poderosos de la transformación de carácter que Dios usa. José no llegó al trono de Egipto saltando de la casa de Potifar al palacio. Pasó por la cárcel. Pasó por ser olvidado. Pasó por años de oscuridad donde nadie podía ver lo que Dios estaba construyendo. Y en esa oscuridad, su carácter fue forjado a la altura de la corona que Dios le tenía preparada. Capa 2. La duda doctrinal. ¿Dios realmente me habló o lo inventé yo? Esta es la pregunta más peligrosa que el bloqueo genera, porque abre la puerta a la duda radical de tu identidad espiritual. El enemigo no necesita destruirte desde afuera si logra que te destruyas desde adentro. Y su estrategia favorita es usar el bloqueo para hacerte cuestionar la voz de Dios. Si Dios realmente te hubiera hablado, ¿no se habría cumplido ya? Es una mentira disfrazada de lógica. Abraham esperó 25 años entre la promesa y el cumplimiento. David fue ungido rey a los 17 años y llegó al trono a los 30. Moisés pasó 40 años en el desierto antes del llamado. El tiempo entre la promesa y el cumplimiento no invalida la promesa, la está preparando. Capa 3. La fatiga espiritual. Esta es la más silenciosa y la más destructiva. Es cuando ya no tienes energía para creer. No es que hayas decidido dejar de creer, simplemente ya no sientes nada. El fuego que tenías en enero ya está tibio. Las declaraciones que hacías con fe, ahora las repites mecánicamente. La oración que antes era conversación, ahora se siente como hablarle a una pared. Los psicólogos lo llaman burnout espiritual.
La Escritura lo llama el momento en que Elías se sentó bajo el enebro y le pidió a Dios que lo dejara morir. Y nota algo crucial del texto. Dios no lo reprendió, no lo sermoneó, le dio de comer y lo dejó dormir. Porque Dios entiende la anatomía del cuerpo humano que Él mismo diseñó. Y sabe que hay temporadas donde el guerrero ungido necesita restauración, no reprensión. Ahora, déjame hablarte de algo que la neurología del alto rendimiento confirma y que la Escritura ya sabía hace siglos. Cuando un ser humano opera bajo incertidumbre prolongada, sin saber cuándo o si una situación va a resolverse, la amígdala cerebral entra en modo de amenaza crónica. El cortisol se eleva, la capacidad de tomar decisiones estratégicas disminuye, el sistema de recompensa del cerebro deja de proyectar futuro positivo. En términos simples, tu cerebro, bajo bloqueo prolongado, literalmente pierde la capacidad de imaginar soluciones. Lo que significa que el bloqueo, si no es interpretado correctamente, tiene el poder de destruir no solo tu plan, sino tu capacidad de crear el siguiente. Por eso la narrativa que construyes alrededor del bloqueo lo es todo. Si la narrativa es fracasé, Dios me abandonó, no tengo futuro, tu cerebro buscará evidencia de esa narrativa y la encontrará en todos lados. Si la narrativa es estoy siendo reposicionado para algo mayor, tu cerebro buscará evidencia de esa narrativa y también la encontrará. Tú no puedes controlar el bloqueo, pero sí puedes controlar la narrativa. Y la narrativa correcta, la narrativa del efecto promoción divina, es la que estamos construyendo hoy. Hay una última capa del dolor del bloqueo que quiero nombrar, y esta es la más espiritual de todas. Capa 4, el silencio de Dios. No solo el bloqueo, sino la percepción de que Dios no está diciendo nada al respecto. Oras, ayunas, buscas, escuchas, y el cielo parece quieto. Deja que te diga algo que puede cambiar todo. El silencio de Dios no es su ausencia. Es frecuentemente su manera de decirte, espera. David escribió la mayoría de los salmos más intensos, los de mayor angustia y mayor fe, en momentos de silencio divino. En cuevas, huyendo, esperando. Y lo que encontramos en esos salmos no es un hombre que perdió la fe. Es un hombre que aprendió a sostener la fe sin evidencia sensorial. Y esa capacidad, la de creer sin ver, la de avanzar sin confirmación externa, es el músculo espiritual más poderoso que un ser humano puede desarrollar. El bloqueo lo está entrenando en ti. Ahora llegamos al núcleo de todo. La razón espiritual real, la que cambia todo. ¿Listo? La razón por la que tus planes se bloquearon en 2026 no es que fallaste, no es que el enemigo ganó, no es que Dios cambió de opinión. La razón es esta. Los planes que trazaste en la dimensión de tu fe actual eran demasiado pequeños para el destino que Dios tiene preparado para ti. Sé que eso suena contraintuitivo. Escúchame. Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo del Señor permanecerá. No dice que tus planes eran malos. Dice que hay un consejo, un diseño que está por encima de tus planes. Y cuando ese diseño superior requiere una trayectoria diferente, Dios no discute contigo. Dios no te da un sermón. Él simplemente cierra la puerta y espera a que dejes de golpearla para mostrarte la que Él ya abrió. Aquí está el head fake divino, el concepto que está en el centro del efecto promoción divina. ¿Tú crees que el bloqueo es el problema? Pero el bloqueo es la solución a un problema que tú aún no puedes ver. El problema es, tú ibas hacia un destino que no podía sostenerte en el nivel al que Dios te lleva. ¿Recuerdas a José? Su plan, a los 17 años, era simple: vivir en Canaán, ser el favorito de su padre, quizás liderar su familia. Dios tenía un plan diferente: liderar una nación entera, preservar la vida de millones de personas.
ser el eslabón de la cadena que salvaría al pueblo de Israel. ¿Podía el José de 17 años, ingenuo, engreído, sin haber procesado traición, abandono, falsas acusaciones ni prisión, cargar con el destino del José de 30? No, el bloqueo no fue un accidente. Fue el programa de entrenamiento de élite más intenso de la historia bíblica. La fosa, la esclavitud, la prisión, no eran el fin de su historia. Eran el protocolo del perseguido en acción. La preparación que construiría el carácter que el trono requería. Y aquí está la pregunta que necesitas hacerte ahora mismo, con toda honestidad. ¿Es posible que el destino al que Dios te llama en 2026 sea tan grande que el tú de enero de este año no estuviera equipado para sostenerlo? El bloqueo no canceló mi destino. Lo está protegiendo hasta que yo esté listo para sostenerlo. Permíteme agregar otra dimensión a esto. En 2026 específicamente, hay algo que es único. Estamos en un momento de transición epocal. Las estructuras que definieron los últimos 30 años de economía, liderazgo y comunicación están siendo desmanteladas y reconstruidas en tiempo real. Lo que funcionaba en 2022 puede ser obsoleto en 2026. Lo que parece un bloqueo hoy puede ser la protección de una ruta que en 18 meses va a ser un callejón sin salida. Dios ve lo que tú no puedes ver desde tu posición actual. Y cuando te bloquea, en muchos casos, te está sacando de un camino que habría terminado mal. No en un mes, en 3 años. Y desde esa perspectiva, el bloqueo no es tu enemigo, es tu guardaespaldas. Ahora, y esto es fundamental, no todo bloqueo es idéntico. Ya hablamos de los 3 niveles: protección, preparación, redireccionamiento. ¿Cómo sabes cuál es el tuyo? Hay 3 señales que distinguen el bloqueo divino del ataque del enemigo. Señal 1. La paz que sobrepasa el entendimiento. Cuando el bloqueo es divino, hay una quietud subyacente que no puedes explicar racionalmente. No es que no duela, duele. Pero hay algo debajo del dolor, una estabilidad, una convicción que no se explica por tus circunstancias. Señal 2. El cierre es total, no parcial. Los ataques del enemigo típicamente crean obstáculos, no cierres completos. Cuando Dios cierra, cierra con autoridad absoluta. Cuando el enemigo ataca, siempre hay resquicios, porque su poder es limitado. Si la puerta está completamente sellada desde todos los ángulos, considera que Dios puede estar actuando. Señal 3. La redirección llega pronto. Cuando Dios bloquea para redirigir, casi siempre hay una señal de nueva dirección que aparece en el horizonte próximo. Puede ser sutil, puede ser una conversación inesperada, una idea que surge con inusual persistencia, una oportunidad que no buscaste. Pablo fue bloqueado 3 veces, y la misma noche tuvo la visión del hombre macedonio. El cierre y la nueva apertura frecuentemente ocurren en secuencia rápida. Ahora, la parte práctica. Porque la fe sin acción es inerte, y el entendimiento sin aplicación es entretenimiento espiritual. El protocolo del perseguido frente al bloqueo tiene 4 fases activas. Estas no son sugerencias generales, son acciones concretas que, ejecutadas con disciplina, activan el del desierto de vidrio al trono en tu vida. Fase activa 1. La rendición estratégica. No estoy hablando de rendirte al bloqueo. Estoy hablando de rendirle tus planes a Dios con intencionalidad deliberada. Hay una diferencia enorme entre rendirse porque ya no tienes fuerzas, rendirse porque confías en que quien toma el control tiene mejor visión que tú. La primera es derrota. La segunda es fe de élite. Ejercicio práctico esta semana. Toma una hoja en blanco. Escribe el plan bloqueado en detalle. Luego, escribe sobre él. Señor, esto era mi plan. Dame ojos para ver el tuyo. No es resignación, es apertura sobrenatural. Afirma.
No me aferro a mi plan, me aferro a mi Dios. Y Él tiene el plan correcto. Fase activa 2. El diagnóstico de carácter. Pregúntate con honestidad. ¿Qué estoy aprendiendo en este bloqueo que no habría aprendido si el plan hubiera avanzado? No es una pregunta retórica. Es la pregunta más estratégica que puedes hacerte. Porque si Dios te está preparando, el bloqueo está produciendo en ti algo específico. Paciencia, humildad, dependencia de Dios sobre tus propias capacidades, discernimiento. Identifica qué virtud está siendo forjada. Coopera activamente con ese proceso. Cuanto más rápido aprendes la lección del desierto, más rápido Dios te saca de él. Fase activa 3. La vigilancia del nuevo horizonte. Si Dios bloquea para redirigir, hay una nueva apertura en camino, y necesitas estar alerta para verla. El problema es que cuando estamos en modo de dolor por el bloqueo, nuestra atención está enfocada en la puerta cerrada, no en la que se está abriendo. Praxis concreta. Cada mañana, durante los próximos 21 días, antes de revisar el estado de lo que está bloqueado, busca activamente señales de nueva dirección. ¿Qué conversaciones inesperadas tuviste esta semana? ¿Qué ideas persisten con inusual intensidad? ¿A qué oportunidades has dicho no automáticamente que quizás merecen un segundo vistazo? El nuevo camino de Dios raramente llega gritando. Frecuentemente llega como un susurro que se repite. Fase activa 4. La declaración de identidad diaria. Esto es neurológico y espiritual al mismo tiempo. Las palabras que pronuncias sobre ti mismo, repetidas con convicción, reconfiguran tanto tu identidad espiritual como los patrones neuronales de tu cerebro. Durante el bloqueo, el enemigo bombardea tu mente con narrativas de derrota. Tu trabajo es contraprogramar esa narrativa activamente, todos los días. Soy un hijo o hija del Dios que completa lo que comienza. Mi bloqueo no es mi fin, es mi preparación. Estoy siendo reposicionado para un destino mayor del que yo pude imaginar. Lo que Dios bloqueó, lo bloqueó con propósito. Lo que Dios está abriendo, nadie puede cerrarlo. No soy víctima de mis circunstancias, soy candidato a mi promoción divina. El Señor dirige mis pasos, y cada paso, incluyendo los que se detuvieron, son parte de su diseño perfecto para mi vida. Quiero añadir algo sobre 2026 que es específico y urgente. Este es un año de transición masiva. Las personas que saldrán más fuertes de 2026 no serán las que mantuvieron todos sus planes intactos. Serán las que tuvieron la agilidad espiritual de soltar el plan A cuando Dios lo bloqueó, y la fe para abrazar el plan B divino con la misma intensidad con la que creyeron en el primero. La rigidez mata el potencial. La flexibilidad ungida, la capacidad de moverte con el espíritu cuando Él cambia la dirección, es la competencia espiritual más importante del momento que vivimos. Y los bloqueos de 2026 están entrenando exactamente esa competencia en ti. Quiero cerrar con esto. Hay un versículo en Salmos 37:23 que lleva cargando a los ungidos desde hace siglos. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y Él se deleita en su camino. Nota que dice pasos, en plural. No dice el destino. No dice el plan completo. Dice los pasos, incluyendo el paso que se detuvo, incluyendo el paso que retrocedió, incluyendo el paso que no entendiste. Todos tus pasos, los que avanzan y los que se bloquean, son ordenados por Dios, cuando tu vida está alineada con Él. Y la promesa de Jeremías 29:11 no era para un hombre con el camino despejado. Era para un pueblo en cautiverio, en bloqueo total, sin salida visible. Y Dios le dijo en medio de eso: yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Los planes de Dios para ti son buenos, son mejores que los tuyos, y están activos ahora mismo, incluso si no puedes verlos desde donde estás.
Declaración final. Lo que se bloqueó fue bueno. Lo que viene es mayor. Esto es lo que quiero que hagas hoy. Primero, comparte este video con alguien que está en medio de un bloqueo y necesita escuchar esto. No lo guardes solo para ti. Segundo, deja en los comentarios, ¿qué plan tuyo se bloqueó en 2026? Cuéntamelo, porque hay una comunidad entera aquí que está contigo en esto. Y juntos vamos a ver el efecto promoción divina activarse en nuestras vidas. Y tercero, si todavía no estás suscrito a este canal, hazlo ahora, porque lo que viene en los próximos episodios va a ser el combustible que necesitas para este momento de tu vida. Recuerda siempre, no te persiguen para destruirte, te persiguen porque Dios te va a promover. Y el bloqueo que enfrentas hoy es la antesala de tu mayor temporada. Nos vemos en el próximo episodio.